Bueno, pues un saludo a todos y a todas los que están aquí presentes con nosotros. Muchísimas gracias por responder a esta iniciativa del primer conversatorio sobre el libro El Derecho Constitucional a la Educación Especial. Está aquí con nosotros la doctora Celeste Freites y la licenciada Georgina Candal, quienes son las autoras de este libro. Ustedes van a ver a través de lo que ellas le van a relatar, los temas que contienen los capítulos, eso lo voy a dejar para ellas, pero para quienes no las conozcan, yo quiero hablar un poquito de ellas. Me permiten un poquito hablar leyendo la biografía. Voy a comenzar con la doctora Celeste Freites. La doctora Freites González obtuvo su doctorado en educación especial en el 79 de la Universidad de Boston. En el 72 obtuvo una maestría de la Universidad de Missouri en Columbia y el bachillerato fue en Psicología y Educación Especial de la Universidad de Puerto Rico. En el RRP, además de su labor de enseñanza en la Facultad de Educación, colaboró como directora de la oficina del Caribbean Educational Resource Center for the Deaf del 1986 al 88. Fue senadora académica y del 88 al 92 fue ayudante y ayudante ejecutiva del rector. A nivel del sistema de la universidad, del 2002 al 2009 fue designada vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, cosa que recuerdo con mucho cariño. Fue mi jefa como vicepresidenta, lo digo con mucho orgullo y mucho cariño. En este tiempo ayudó a lograr la acreditación especializada de diversos programas profesionales y servicios. Logró que en el 2017 se publicó Program Accreditation at the University of Puerto Rico, Policy Analysis to Evidence a Successful Process of Change, del 2003 al 2014. En el 2016 fue electa comisionada de la Middle States Commission on Higher Education, que acredita además a más de 420 universidades en 8 estados, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Fue designada presidenta interina de la UPR en 2 años no consecutivos. También en el 2020 fue investigadora del Scholar in Residence Faculty Resource Network de NYU. Recibió el Premio de Excelencia Académica y Productividad de la Facultad de Educación en el 1997 y desde el 2016 es miembro distinguida del National Society of Collegiate Scholars. Además, en el 1981 al 82 fue becaria Fellow del Educational Policy Leadership. Por varios años trabajó como perito para el Tribunal de San Juan en el pleito de Case, de Rosa Lidia Vélez y para la Clínica de Asistencia Legal. Participó además en la Comisión para la Transformación del Programa de Educación Especial en Puerto Rico, bajo la Orden Ejecutiva 2014-040 del Gobernador. Actualmente es profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y junto a la licenciada Georgina Candal Segurola, imparte el curso del Derecho Constitucional a la Educación Especial. Y ahora vamos a presentar a la licenciada Candal. La licenciada Georgina Candal Segurola cursó su bachillerato en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico y se graduó con honores. Se graduó con altos honores de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Fue rectora de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico y publicó el artículo Nociones sobre el delito político. Posee una maestría en Derecho de Harvard University. Trabajó en Servicios Legales de Puerto Rico por 14 años. Ha impartido cursos y seminarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Enseñó y fue directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico. Publicó en la Revista Jurídica
de la Universidad de Puerto Rico el derecho a una oportunidad para educación postsecundaria a estudiantes con impedimento. Por 21 años fue jueza superior en salas de familia y en salas de lo civil. Fue miembro del comité para investigar el discrimen por género en los tribunales y del Comité de Igualdad y Género de la rama judicial. Sirvió de tutora para jueces y recurso en diversos adiestramientos de la Academia Judicial. Ha impartido seminarios sobre peritaje en el Instituto de Investigación Psicológica de la Universidad de Puerto Rico. Impartió con la doctora Carol Romay el curso Psychology and Law para estudiantes graduados de Psicología Forense en la Universidad del Turabo. Presidió la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Actualmente es profesora adjunta de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde ha impartido varios cursos, práctica forense y apelativa, preparación y manejo de un caso civil, peritaje en casos civiles y el derecho constitucional a la educación especial. ¿Y qué ustedes creen? Tenemos aquí a dos grandes mujeres que tienen una experiencia extraordinaria en el tema que nos toca hoy, ¿verdad? Que es el derecho constitucional a la educación especial. Así que yo voy a pasar por aquí el micrófono para si quiere, tienes micrófono, para que la licenciada pueda comenzar, ¿verdad? Este conversatorio que va a terminar con que ustedes que están presentes nos puedan hacer preguntas si así desean sobre el contenido del libro, ¿verdad? Así que cedo por aquí la palabra a la licenciada y a la doctora también si desea. Antes de la presentación, quizás distribuirle los libros, porque claro, mientras vamos hablando, ustedes van anotando y haciendo perfecto. Y entonces después, Ibeliz les va a pasar una hoja porque el libro no está a la venta, pero le estamos pidiendo un donativo cualquiera, 5, 10, 15, lo que sea, si es que pueden, para la clínica de asistencia legal de educación especial, para beneficiar a los padres de escasos recursos, ¿verdad?, que interesan. Así que próximamente ella se encargará, organizada esa niña, ella se encargará de coger las firmas de ustedes que recibieron el libro. Gracias. Yo no sé si necesitamos necesitamos el micrófono. Necesitamos el micrófono para la transmisión. ¿Quiere usarlo, doctora? Sí. Para la transmisión, para que se pueda escuchar por Facebook. Sí, lo que acabamos de hacer para los que están entrando, ¿verdad? Ahora es distribuir los libros a los que están presentes y pedirles, ¿verdad?, que como el libro es gratuito, si es posible alguna donación, la información de la donación debe estar dentro del libro, de dónde pueden conseguir la información para beneficiar a los padres de escasos recursos que necesiten el servicio de educación especial para sus hijos. A lo mejor sería bueno explicarle que la clínica de asistencia legal de la Universidad de Puerto Rico, que es a favor de quien pedimos el donativo, es completamente gratuita para los clientes. Todos los clientes que van y que son atendidos en la clínica tienen que cumplir con unas exigencias de ingresos bien bajos para que nosotros lo podamos atender. Así que por eso es que estamos haciéndolo, porque pues muchas veces no pueden pagar, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que la universidad de todas formas tiene que hacer, como emplazar personas o otros tipos de trabajos que requieren dinero, y entonces pues ellos quieren tener un fondo para eso. Antes que nada, pues vamos a agradecer a la licenciada Dora Hernández Mayoral, que hoy nos ha invitado a esta actividad, y a la Fundación Rafael Hernández Colón, que nos ha invitado a esta presentación. Es una oportunidad para nosotros para compartir con ustedes, la audiencia, y con esta ciudad tan señorial, este libro y estas experiencias que nosotros hemos tenido y que presentamos en el libro. Así que estamos bien agradecidos que nos den esta oportunidad hoy de compartir con ustedes. A la licenciada Hernández Mayoral nosotros le tenemos una deuda doble, porque además de agradecerle esta invitación,
Nosotros tenemos que agradecerle porque ella fue colaboradora en nuestro libro y ustedes verán que el capítulo 7, titulado Infantes, Maternales y Preescolares con Diversidad Funcional, Retos y Oportunidades, ella ha sido la que escribió ese capítulo por su conocimiento en esta área. También ha sido, aparte de invitarnos en el día de hoy, también ha sido colaboradora de nosotros en el curso, porque en el curso que nosotros damos invitamos ciertos invitados que tienen una pericia, ¿verdad?, que tienen un conocimiento especializado, y ella ha participado en nuestro curso presentándole a los estudiantes su perspectiva y su conocimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes infantes y preescolares. Muchas gracias. El libro es un proyecto institucional y por eso es que queremos estar claros de por qué el libro se está distribuyendo en forma gratuita. Es un proyecto institucional del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que es el que nos ha auspiciado conjuntamente con la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Educación y lo que se llama el Departamento de Estudios Graduados e Investigaciones, que son los que nos han auspiciado en este proyecto especial por ser una disciplina que cubre, ¿verdad?, el recinto de Río Piedras entre las cosas que se estudian. Queremos también destacar que este libro ha sido editado por la doctora Aurora Lauzardo Ugarte, porque ha sido esencial en la edición del libro con su conocimiento, consejo y asistencia durante todo el proceso. La doctora Lauzardo Ugarte tiene un doctorado en lenguas y literatura romántica, es catedrática del programa graduado de traducción y se especializa en la traducción de teatro, de libros de teatro, de traducción literaria y traducción de textos académicos en las disciplinas de humanidades y ciencias. Ha sido decana interina de Estudios Graduados e Investigaciones y vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Facultad de Humanidades. Ella imparte el curso de traducción y además ha impartido el curso de traducción de textos teatrales en la Universidad de Salamanca. Cuenta con múltiples traducciones de textos que se han publicado y producido en y fuera de Puerto Rico, de textos literarios y académicos que incluyen las memorias de Chita Rivera y trabajos como la obra de Martin Luther King, entre otros trabajos. Ahora le queremos hablar un poco del origen del título del libro y el tema del derecho constitucional a la educación especial, porque nosotros escogemos ese tema. La Constitución de Puerto Rico, en la Carta de Derechos, artículo 2, sección 5, establece la meta de que la educación abarque a todas las personas, estableciendo que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento al respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Es decir, que establece lo que es el derecho de todo ciudadano y toda persona que vive en Puerto Rico a tener una educación y tiene unas ideas, ¿verdad?, unos parámetros de esas metas, de que propenda al pleno desarrollo de su personalidad. Hemos querido recoger en nuestro libro la resonancia constitucional del derecho a la educación para distinguirlo de una simple dádiva del Estado, o sea, de un simple regalo del Estado como caridad. Nosotros por eso en muchas ocasiones le hemos llamado este trayecto de lo que ha pasado, el derecho a la educación especial, como un camino que va de la caridad al derecho, porque comienza como un grupo, ¿verdad?, de personas, organizaciones que se interesan en los derechos de las personas con diversidad funcional, a decir, pero ¿por qué ellos no van a tener derecho a educarse, a rehabilitarse, a ser adiestrados? Y eso pues es el trayecto que va desde aquellas personas que lo hacen pensando, ay bendito, hay que ayudarlo porque fíjese, tienen las condiciones y tenemos que ayudarlo, y por eso le llamamos que es una dádiva y una caridad a lo que va a un derecho, que es una diferencia sustancial, el poder reclamar un derecho a que me puedas dar lo que tú quieras. En este caso, pues hemos visto como asentado en nuestra Constitución de Puerto Rico tenemos
un derecho constitucional a la educación. Este derecho que surge de nuestra Constitución es similar al artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se aprobó en 1948, recordando que nuestra Constitución es de 1952, después de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y la instrucción elemental va a ser obligatoria. Es decir, esa es la aspiración universal que tenemos en todo el mundo, y en Puerto Rico la recogimos dentro de nuestra Constitución. Así de importante es la educación, que proviene de un raigambre de derecho internacional desde el siglo pasado. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, que no establece una garantía para el derecho a la educación, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros oímos de tantos derechos que se establecen en Puerto Rico por virtud de nuestra relación con Estados Unidos, la realidad es que nuestra Constitución, que es una Constitución más moderna de 1952, tiene en nuestra Constitución eso, mientras la Constitución americana no lo tiene. Y entonces nos preguntamos de dónde proviene el derecho constitucional del cual estamos hablando, que a pesar de que es reconocido en Puerto Rico, sin embargo en la Constitución americana no lo es. Pues en 1968 se aprobó la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece una cláusula que es muy importante para todos nosotros en Puerto Rico y en Estados Unidos, que es la del debido proceso de ley y de la igual protección de las leyes. Eso significa que las personas pueden reclamar como una garantía de su derecho a que el derecho que se le da a otras personas que están en similar situación a la mía, me lo reconozcan a mí. Eso es lo que quiere decir esa cláusula. Y a través de esa cláusula es que se ha ido desarrollando el derecho a una educación como la estamos conociendo en el día de hoy. En los años 1890 se estableció una doctrina en Estados Unidos que no reconocía realmente esa igual protección de las leyes, al establecer una doctrina que se llamaba separados pero iguales, o separate but equal. Ustedes lo verán por ahí a mencionar y qué es lo que quería decir. Pues eso surgió de un caso que se llama Plessy versus Ferguson, estoy hablando del siglo no pasado, sino antepasado, que establecía que las personas podían tener diferentes razas, pero no se les reconocía el mismo derecho, y por eso se decía separate but equal. Es decir, van a tener unos derechos parecidos, pero van a estar separados. Eso, desde luego, con unos pensamientos más modernos, pues se fueron impugnando a través de disposiciones de grupos de personas que entendían que eso violaba sus derechos. Y el primero de esos casos que son emblemáticos en cuanto al derecho a la educación en el área de Estados Unidos se llama el caso de Brown versus Board of Education. A todos aquellos que de alguna vez lo han oído alguna vez, a lo mejor se lo mencionaron en la escuela superior o en un bachillerato, lo que quiso decir eso es que un grupo de personas de la raza negra, o sea, afroestadounidenses, impugnaron que a sus hijos se les denegara acceso a escuelas de blancos. Ellos impugnaron eso porque decían que las facilidades y los recursos que se daban a ellos no eran iguales y por lo tanto se violaba la igual protección de las leyes. A través de ese caso de Brown versus Board of Education se resolvió que se tenía un derecho a una igual protección de las leyes que implicaba iguales recursos, iguales posibilidades y oportunidades de diferentes razas. En 1950, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de color, National Association for the Advancement of Colored People, radicaron
esa demanda, basándose, como les dije, en que las leyes que autorizaban la segregación racial en Kansas, Carolina del Sur, Virginia y Delaware violaban esos derechos. La histórica decisión de Brown vs. Board of Education establece que la educación es el fundamento de una buena ciudadanía y el instrumento principal para infundir valores culturales en la niñez, ayudarla a ajustarse en su entorno y prepararla para el adiestramiento profesional. Allí se acotó que el efecto de la segregación generaba un sentido de inferioridad en su estatus en la comunidad, afectaba sus corazones y su mente en la forma que no se puede deshacer. Y se reconocía la importancia de la educación, indicando, es dudoso esperar razonablemente que un niño tenga éxito en la vida si se le niega la oportunidad de una educación. Perdón. Yo lo recojo. Y es peor cuando la oportunidad que está obligado a proveerla es un derecho que debe ser accesible para todos, porque si el Estado se lo provee a algunas personas, se lo tiene que proveer a otras. Por esos fundamentos se concluyó que esas instalaciones educativas segregadas con meros recursos y en peores condiciones violaba la igual protección de las leyes. ¿Y por qué le traigo esto dentro de una discusión sobre el derecho a la educación especial? Porque de ahí, de ese movimiento que se llamó el Movimiento de Derechos Civiles, tal vez ustedes son muy jóvenes para eso, pero son de los 50 y los 60, es que surge todo un movimiento de grupos de mujeres, de grupos de diferentes razas y de grupos de personas con diversidad funcional a reclamar que si ellos tienen derechos, nosotros debemos tener derecho también. Así que un grupo en los años 70, conocido como el grupo de Park, que era un grupo de Pensilvania, de Pensilvania, que agrupaba un grupo de padres de niños, de personas con diversidad funcional y de niños con diversidad funcional, demandó en el caso de Park versus Pensilvania y luego en unos casos que se llaman Mills versus Board of Education en 1972 para reclamar esa igual protección a las leyes para sus hijos que debían tener derecho a tener un servicio de educación, de adiestramiento para poder ser útiles también a la sociedad. Y ese es el principio que nos lleva a lo que se llama ahora el derecho a la educación especial. En 1972 se reconoce el derecho a la igual protección de las leyes, pero fíjense que eso no fue a través de leyes, fue a través de litigación en los tribunales que se logró este cambio, ¿verdad?, en pensamiento de que el pensamiento anterior era ¿para qué vamos a recibirlos en los salones si de todas formas ellos no se van a beneficiar porque su capacidad no les permite? A cambiar a una, ¿verdad?, a una modelo que dice todos los niños tienen derecho a educarse porque de acuerdo con sus necesidades y sus capacidades tienen inteligencia suficiente para poderse beneficiar de la educación. En Puerto Rico, además, en 1987 se llevó un caso que se llama Bonilla versus Chardón, que se reconoció el derecho a la educación para la niñez especial como parte del derecho constitucional del artículo 2, sección 5 de nuestra Constitución. Posteriormente, ¿verdad?, que después de eso ha habido una serie de casos, pero entonces en 1975 se aprobó la primera ley dirigida específicamente a requerirle a todos los estados y las jurisdicciones bajo los Estados Unidos que establecieran programas especiales para personas, para niños con diversidad funcional desde los 0 hasta los 21 años de edad, inclusive.
En el caso de Andrew versus Douglas County del 2017, que ya ¿verdad? Nos retrotrae ahora a la época actual, se establece además un proceso necesario para asegurar el progreso del estudiante de educación especial, porque durante todos esos tiempos, desde el 75 hasta el 2017, lo que se hablaba era de un parámetro, ¿verdad? De un requisito que decía, si el niño se beneficia de la educación que le estamos dando a través de educación especial, es suficiente. Este caso fue un paso más allá y dijo, oiga, es que no es cualquier cosa, es que tiene que ser algo en que el niño vaya progresando, porque ese es el sentido de la educación, de que vaya progresando y adquiriendo mayor capacidad, mayor conocimiento. Así que ese caso es muy importante porque nos pone dos requisitos. Uno, que es asegurar el progreso del estudiante, y el segundo, que establece además una responsabilidad de las autoridades escolares de que cuando ellos hacen unas decisiones, no puede ser cualquier decisión. Tiene que ser una decisión que sea una decisión que explique a los padres, que sea contundente y que sea receptiva al conocimiento y a la capacidad de quien lo están oyendo, que son generalmente los padres y los niños de educación especial. Ahora quisiera darle un poco, ¿verdad? Dándole un poquito de trasfondo de cómo llegamos al mundo de hoy que conocemos como un derecho a la educación especial. Quiero darle un poco una visión panorámica del libro que nosotros hemos escrito, teniendo en mente 40 o más años de experiencia de la doctora Freites y la mía en el área, ella en el área de educación y yo en el área de derecho, que es lo que me he dedicado, ¿verdad? El libro presenta una visión multidisciplinaria de la educación inclusiva con un análisis jurídico del derecho a la educación, partiendo de, como les indiqué, Brown versus Board of Education. Presentamos el trasfondo histórico de las leyes IDEA, ADA y la Ley 51, que es la ley de Puerto Rico, que también establece ese derecho, que se desarrolla, y eso es importante, ¿verdad?, que ustedes lo conozcan, porque como les dije, la litigación se desarrolla porque hay un grupo de madres y padres interesadas y empoderadas en requerir este derecho para sus hijos. Se presenta por primera vez en Puerto Rico en nuestro libro el perfil de la población especial, mediante un análisis de los informes al Congreso de los Estados Unidos, que la doctora les va a hablar, y otras fuentes de información, con la colaboración de dos excelentes profesores estadísticos y matemáticos que nos dieron el apoyo, porque nosotros, aparte de tener los datos, necesitábamos hacer un análisis de aquellos datos. Los dos estadísticos excelentes que nos han acompañado durante todo este proceso son el doctor Julio Rodríguez y el doctor José Plaza de la Universidad de Puerto Rico. Estos datos revelan que Puerto Rico es la segunda jurisdicción con la cantidad más alta de preescolares de 3 a 5 años en educación especial, que el 80% de los infantes y preescolares tienen problemas de habla y lenguaje, una de las categorías para recibir servicios de intervención temprana y de educación especial. Los datos nos demuestran que Puerto Rico es la jurisdicción con la tasa más alta de educación especial de 6 a 21 de todos los Estados Unidos y todas las jurisdicciones que incluyen los Estados Unidos, que son las islas de Samoa, las Islas Marianas, etc. Se presentan y analizan las variables más importantes que inciden en nuestra población especial, que son dos características importantes que ustedes deben haber oído muchas veces, que son la pobreza, ¿verdad?, de la cual nosotros oímos hablar continuamente en las noticias, pero es unido a algo que nosotros no oímos mucho cuando hablamos de educación especial y que es muy importante, la variable de la inteligencia en el niño de educación especial. El 56% de nuestra población, por las pasadas 2 décadas de nuestra población especial,
por las pasadas décadas ha tenido una tasa de pobreza, de nuestra población general, ha tenido una tasa de pobreza de un 56% versus un promedio de 12% en los Estados Unidos. O sea que vemos, ¿verdad?, cuán diferente es la situación de Puerto Rico. Así como una pobreza concentrada, que la doctora le hablará con más detenimiento, en nuestra población de 0 a 5 años. Encontramos que nuestra población especial es inteligente, ya que el 80% de la población especial tiene alguno de estos 3 diagnósticos: problemas específicos de aprendizaje, déficit de atención o problemas de habla y lenguaje que requieren que el estudiante tenga una inteligencia promedio o superior. Así que ahora nos vemos que de lo que yo les dije al principio, que era la visión de para qué vamos a darlo en la escuela, si de todas formas no se van a beneficiar porque no tienen la capacidad, a darnos cuenta que es al revés. El 80% de nuestra población especial tiene la capacidad superior o normal de inteligencia. Por eso tenemos nuestras recomendaciones puntuales en el capítulo 4, titulado Consideraciones en torno a la inteligencia, que es ofrecer un currículo retante para desarrollar esa inteligencia, que desgraciadamente muchas veces nos olvidamos de que esa inteligencia hay que explotarla, hay que seguirla alimentando. El capítulo 5, que está escrito por la doctora Ana Miro Mejías, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, presenta la complejidad de los estudiantes con doble excepcionalidad. Esos son estudiantes que tienen una doble situación. Son superdotados, pero también tienen una condición para cualificar para educación especial. El doctor Carlos Lao Vélez, que desgraciadamente falleció este año, fue un neurólogo pediátrico que elaboró el capítulo 6, que se llama Desarrollo Neurológico, que provee un excelente resumen de las etapas críticas de la niñez. Este capítulo va de la mano con el capítulo 7, que ya habíamos adelantado que la licenciada Hernández Mayoral había presentado, donde se está hablando de la importancia del aprendizaje en la infancia y la etapa escolar, sus retos y sus oportunidades. En nuestra recomendación hemos hecho un énfasis especial en que el Departamento de Salud, que atiende a los niños de 0 a 3 años, y el Departamento de Educación, que es responsable de los andarines y preescolares con diversidad funcional desde los 3 años, tiene que proveer unos servicios de intervención temprana a los que están en la categoría de deficiencias en el desarrollo y de alto riesgo de necesitar educación especial en la etapa de 0 a 3 años. El último capítulo del libro, que es el capítulo número 10, hace un acopio de los contenidos del libro en el contexto de la política pública, porque nosotros hemos querido presentar este libro desde la perspectiva de la información de datos, el conocimiento de especialistas y entonces elaborar unas recomendaciones de política pública que deben tenerse en cuenta cuando hablamos de educación especial. Entre las recomendaciones que se hacen se incluyen unas opciones reales para adelantar la agenda de los tribunales en su obligación de hacer cumplir los derechos constitucionales y estatutarios de los niños con diversidad funcionales. Los tribunales, como sabemos, tienen la función primordial de hacer cumplir las garantías constitucionales y las leyes que nos protegen a todos como ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, por más de 40 años en Puerto Rico, hemos tenido en los tribunales el caso de Rosalidia Vélez versus el Departamento de Educación, que desde 1980 está reclamando lo que el derecho y la Constitución les ha reconocido. Y todavía, después de más de 40 años, no se ha cumplido con esos derechos.
la ley IDEA, así como la jurisprudencia, le concede amplia y discreción a los tribunales para promover remedios que garanticen la educación especial. ¿Y por qué les digo eso? Porque la ley IDEA lo que estableció es el derecho a tener una educación especial, pero no es para que cuando se terminen los 21 años te vayas para tu casa. Es para que ellos sean útiles a nuestra sociedad. Por eso es tan importante que se cumplan esos derechos. Y esos derechos que se establecen en la ley tienen el propósito entonces de que puedan los niños desarrollarse en seres útiles y no sean simplemente personas que se quedan en su casa y que no pueden beneficiarse en nada ni pueden ser ellos útiles a la sociedad. Por eso nosotros en esa visión de la ley de que el tribunal tiene amplia autoridad para dar remedios, hemos recomendado la utilización de diversos remedios dispuestos por las leyes para que, como ustedes saben, en el caso ese de Rosalía Vélez se están imponiendo $11,000 diarios de sanciones económicas al Departamento de Educación por incumplimiento. Pero eso no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado la mentalidad de que el departamento dice, pues yo pago. Es como si usted se fuera, ¿verdad? Usted le ponen un ticket de tránsito, que claro, no es tan importante como la educación de un niño, pero un ticket de tránsito y le dicen, eso cuesta 50 pesos lo que usted hizo. Y usted va, paga los $50 y dice, bueno, ya yo no me tengo que pensar más en eso, porque yo cumplí con el Estado, me puso la sanción y yo pagué. Y el departamento se ha puesto en esa misma mentalidad. Yo pago $11,000 diarios y ya se acabó. Pero es que la educación de los niños se está perdiendo, la inteligencia de los niños se está perdiendo. Y eso realmente es una cantidad que no podemos ya ni establecer cuál es el valor de eso. Por eso nosotros estamos recomendando que más allá de esas multas, entre otras recomendaciones, se establezcan órdenes judiciales dirigidas a funcionarios particulares sobre cosas que tienen que hacer. Órdenes imponiéndole responsabilidades al departamento de cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, en vez de estar pagando tantas multas, que establezcan centros de servicio para los niños de diversidad funcional, en vez de estarlos poniendo a que cojan una transportación para que un terapista, ellos tengan que ir de su casa a casa del terapista o a la oficina del terapista a recibir el servicio. La asignación de mayores recursos judiciales, oficiales jurídicos y administrativos y recursos tecnológicos dirigidos a que los jueces asignados al caso puedan cumplir con su función. Este libro es un llamado que en estos tiempos que nosotros hemos tenido, ¿verdad?, que sabemos que se está hablando de cortes de dinero, de que le van a quitar fondos a las cosas y todo el mundo está como que buscando unas soluciones, ¿qué vamos a hacer? Pero es importante que todos enfrentemos las responsabilidades de la rama ejecutiva, de todas sus agencias, la rama legislativa, de la rama judicial y de todos y todas nosotros, que de alguna forma aportamos de alguna forma en la educación de los niños, a cumplir con los propósitos de la ley IDEA, de preparar a los niños con diversidad funcional para que sean adultos participantes activos y útiles a nuestra sociedad. Así que a eso lo invitamos en el día de hoy. Muchas gracias por su participación hoy. Muchas gracias, licenciada Candal. Ahora vamos a escuchar a la doctora Celeste. Yo tengo el mío. Muy buenas tardes, encantada y honrada de estar con ustedes en la ciudad señorial. Yo quisiera entonces darle un matiz de futuro. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Y les quiero traer de los tantos temas en el libro 3 consideraciones. Lo primero tiene que ver con el perfil de la población especial. Conocer, y eso está completamente en el capítulo 3, lo van a encontrar, que van a encontrar toda esa información y esos detalles. A nosotros se nos hizo bien difícil conseguir esos datos hasta que nos dimos cuenta que cada año el gobierno federal, el Departamento de Educación Federal, le pide a todas las jurisdicciones que entreguen unos datos del perfil de la población especial.
El más reciente es el número 45, el informe 45. Así que en línea hay 45 informes anuales del estado de educación especial, porque el Congreso pidió, yo quiero que me informen cada año si la niñez de este país está recibiendo una educación pública, gratuita y apropiada, según como dice la ley, ¿verdad? Una vez que tomamos conocimiento, sacamos los números y después nos comparamos con otros estados, ¿verdad? Como es la situación. Y una vez que comenzamos a compararnos, entramos como en un proceso de una preocupación muy profunda, porque para muchos de los datos, Puerto Rico es la jurisdicción con la cantidad más alta de estudiantes de educación especial, como le dijo la licenciada en el 2020, ¿verdad?, de los últimos 15 años. O sea, los 50 estados más todas las jurisdicciones, Puerto Rico tiene la tasa más alta. Tiene la tasa más alta en cantidad de estudiantes, tiene un aumento desmedido ahora mismo en jóvenes con autismo y en jóvenes con déficit de atención. El cambio porcentual es dónde comienza un número y cuánto ha cambiado, es más de 200%, el más alto de todas las jurisdicciones. Así que tenemos una situación que debemos pausar y mirar, porque lo que quisiéramos es invitar a las personas a que conozcan para nosotros, ¿verdad?, desarrollar las mejores estrategias para atender esa situación. Así que además de estos datos alarmantes, tenemos los números todavía más urgentes y más preocupantes del nivel de pobreza. En este libro, casi siempre, ¿verdad?, lo que hicimos fue ver la pobreza, no únicamente la pobreza generalizada de toda la población, que es un 56%, como ella dijo, frente a un 12%. Eso nos pone por las últimas 2 décadas en la cantidad de pobreza más alta de todas las jurisdicciones. Así que nosotros estábamos como en shock. Después de ahí bajamos a ver la pobreza desde el concepto de pobreza concentrada. Y ahí encontramos que el 83% de nuestra población vive en un ambiente de pobreza concentrada. ¿Y cuál es el promedio de Estados Unidos? Si el 83% vive en pobreza concentrada, ¿cuál usted cree que podría ser un por ciento? Un número, deme un número, así al aire. Eso suena bien correcto y bien lógico que sea un número cerca o lejos, ¿verdad?, de 83%, pero no. ¿Cuánto lo siento, licenciada? El por ciento es 9%. O sea, 9% de la población de Estados Unidos vive en un alto nivel de pobreza concentrada. En nuestro caso es 83%. Así que cuando vimos estas dos variables nos preocupamos muchísimo y empezamos un análisis para ver esta desproporción tan alta. Y más que nada nos preguntamos lo siguiente: ¿hay una relación en el alto nivel de pobreza con educación especial? Y la respuesta es la siguiente, ¿verdad? La respuesta es sí. No solamente hay una relación, encontramos que hay una relación, las investigaciones nos dicen que hay una relación causal. Causal quiere decir que si un niño no recibe las destrezas apropiadas en la etapa más importante de su desarrollo, no va a desarrollar lo que se necesita para llegar a presto. Olvídese de primer grado, va a estar atrasado a los 3 años. Y entonces eso se arrastra y por eso es que la opción es el referido a educación especial. ¿De dónde viene esta información? Esto que les acabo de decir de la relación causal viene de estudios de universidades como por ejemplo la Universidad de Harvard tiene un centro que más de 20 años son los médicos. Antes eran estudios de educación. Ahora, en las últimas décadas, los estudios son organizaciones de médicos que se han tirado a la calle a observar a la niñez y las necesidades que tiene para observar
o tener una educación apropiada. La Universidad de Harvard tiene un Center for the Developing Child, Centro del Desarrollo del Niño, que lleva a cabo unas investigaciones, y está citado ahí en el libro, interesantísima. La otra es, por ejemplo, Yale University, que también tiene un centro de dislexia y creatividad, y Teachers College, que es en New York. Estos médicos se han dado a la tarea de hacer, les voy a dar un ejemplo de lo que son las investigaciones, ¿no? Lo que llamamos MRI. Aquí, ¿quiénes se han hecho un MRI? ¿Saben lo que es? Sí, pues hay uno que se llama fMRI, Functional MRI, y es que ponen al niño en la cabina y en la parte de arriba le dan para leer, y mientras el niño lee, le van leyendo qué secciones del cerebro se activan. Así que han podido corroborar que el cerebro de los niños que no han recibido las destrezas en la etapa apropiada se afecta. Y esos resultados, además, los publica por grupos de médicos, economistas, estadísticos, o sea, es un grupo de profesionales de primera. Todos confirman sin lugar a duda lo siguiente: los infantes que no reciban un estímulo apropiado en la etapa más crítica de su desarrollo de 0 a 3 años, no van a poder enfrentar los requisitos de apresto de 3 y 5 años, ni los retos escolares en primer grado. Es aquí donde comienza el referido para los servicios de educación especial. Las experiencias que podamos ofrecer a esos infantes son tan cruciales que la Ley IDEA propone como medida opcional que los estados y las jurisdicciones atiendan a los infantes de 0 a 3 años bajo la categoría de alto riesgo. Pero la opción de alto riesgo es opcional. El Estado decide. Así que el Departamento de Salud ha decidido, como es opcional, no ofrecer los servicios a los infantes de alto riesgo. Y entonces del Departamento de Salud hay que hablar porque todo mira al Departamento de Educación, pero el de 0 a 3 años parecería, ¿verdad?, ocurren muchas cosas y también son parte de la ley IDEA. De igual forma, como le había mencionado la licenciada, está el concepto de deficiencias en el desarrollo para los jóvenes de 3 a 9 años. Y esa opción también es opcional si el Estado quiere ofrecer ese servicio. Nosotros, Puerto Rico es uno de 3 estados, Puerto Rico, Texas y California, que ha decidido no usar esa opción o no ofrecer esos servicios bajo la categoría de deficiencias del desarrollo. Y entonces, esta decisión a nosotros nos parece inverosímil. Ante el alto nivel de pobreza concentrada ya confirmada por tantos años, es prioritario discutir y reconsiderar esa categoría. Así que Puerto Rico lo que dice en estos informes es que cumple con el lenguaje, le quiero citar aquí, federal regulatorio. Pero cumplir con lo que dice la ley no significa que el niño progrese. Ese es el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Que es algo más. Progresar es algo más, no es solamente cumplir, porque cumplir es lo básico. Y tenemos unas complejidades de situación con nuestros niños, por ejemplo, el alto nivel de pobreza, vuelvo y repito, que requiere una intervención más urgente. Hay que hacer más, mucho más. Así que la primera recomendación para adelantar los trabajos es entender que para incidir responsablemente en el perfil de la educación especial y la pobreza en nuestra isla no puede limitarse a cumplir con el lenguaje federal regulatorio. Ante los datos tan alarmantes que tenemos, hay que hacer más, mucho más, y cumplir con disposiciones que ayuden a que el estudiante progrese. Lo segundo es que quiero hacerle unos comentarios de la inteligencia, ¿verdad? El perfil de la población se confirma, más del 80% de la población especial tiene o problemas de aprendizaje, déficit de atención o problemas de habla-lenguaje. Estos 3 se consideran deficiencias o trastornos del neurodesarrollo. Estos 3 grupos son grupos que tienen una inteligencia promedio o superior.
a nosotros, a la sociedad, se nos hizo completamente imposible entender al principio estas condiciones, porque veníamos de unas condiciones concretas, sensoriales. Ah, el niño es sordo, sí, no hay problema. El niño es ciego, sí, porque yo lo puedo ver. Entonces, el niño tiene problemas de aprendizaje. Ah, no, ese nene es avispado, ese nene sabe más que yo. Y de ahí comenzamos inclusive a desarrollar el concepto de vago, ¿verdad? Y yo le he preguntado a veces a maestras, ¿ustedes creen que el niño vago existe? Sí, claro que sí, es que él es no solamente que es vago, es que es vaguito, o sea, hay unos niveles de vagancia, que es un vaguito, es que es vagón, es que es vagoneta, es que, ¿verdad? Como, y en verdad, ningún niño que pudiera se quiere quedar sin educarse. Es que nosotros tenemos la sensibilidad de saber que estas condiciones se diagnostican por conducta. Antes era un modelo médico, tú ibas al médico y el médico decía, él no ve, él está ciego. Bien concreto, nos fuimos, ya tenemos el diagnóstico. Y ahora, ustedes como maestros reciben cómo se comporta él en la escuela, cómo se comporta en el hogar. Y cuando empezamos a observar ese niño con unos niveles altos aquí de unos comentarios, yo les voy a dar un ejemplo que es el que siempre uso. Yo estaba supervisando a mis maestras practicantes, ¿verdad? Eran 2 en un salón de 3er grado que ellas se querían morir porque sencillamente no el control, estaban en el proceso. Yo les digo, es que están en el proceso de tener control de grupo. Vino un joven, el más bajito de todos, y se sentó a mi lado. ¿Y quién tú eres? ¿Y qué tú haces? Ah, yo soy la doctora Freites, yo soy la supervisora. ¿Y qué tú haces? Y una entrevista, que eso ustedes, una envidia. Pues yo seguí como saludándolo, ¿verdad? Porque estaban comenzando. Y le digo, ¿y cuántos años tú tienes? Tenía creo que 9, 10 años. Yo le digo, oye, ¿tú me puedes regalar uno de tus años? Y él me miró directamente, un segundo, y me miró y me dice, ¿ya tú tienes muchos? Lo menos que me dijo es que estaba bien. Pero eso es una respuesta inteligente. Y en ese momento yo dije, este niño en este ambiente con ese lenguaje, lo que va a hacer es un director del punto de droga, porque es que ¿a dónde voy a ir en pobreza concentrada? Se fue, yo le dije, te tienes que ir, inmediatamente se lo dije, te tienes que ir con el grupo, ¿verdad? Lo mandé al grupo. Y la maestra le dio su trabajo. No, Missy, yo no quiero trabajar. Y las maestras tan románticas, las mías tan románticas, le dicen, es que te voy a dar una paleta. Al final, si terminas tu trabajo, yo tengo chavo, yo la compro. Y le dice a la nena de al lado, tú no tienes que trabajar, yo tengo chavo también para comprarte una paleta a ti. O sea, ¿qué estructura de inteligencia que no la observamos porque es en un ambiente de alta pobreza, que no se puede probablemente desarrollar con este tipo de niños? Y así hay muchos. Atrás queda la época que la educación especial se veía únicamente en el contexto de las imperfecciones. La población estudiantil con necesidades especiales se han transformado en un grupo fundamental que con la atención debida a su capacidad intelectual puede aportar al desarrollo de nuestra sociedad. Hay que entender la realidad de que estos estudiantes tienen una condición neurológica validada, reciente, problemas de aprendizaje tan recientes como en la década de los 60. Déficit de atención comenzó como una área en 1997, contrario a las otras que están, ¿verdad?, de muchos años atrás. Así que hay que estar pendiente a la situación, además de que un niño con problemas de aprendizaje puede tener déficit de atención. Como se diagnostica por conducta, el compu tiene ahí un rol y una responsabilidad muy importante. La tercera y última recomendación, vamos, esto es la última, es hacer un llamado. ¿Quién está a cargo de la educación especial en Puerto Rico? Los tribunales, que son responsables de hacer cumplir las leyes, la Asamblea Legislativa, que monitorea o debería monitorear el alcance de la Constitución y las leyes que garantizan la educación como derecho, los medios que realizan y divulgan investigaciones sobre este tema,
el Departamento de Educación, mediante los planes estratégicos que debe atender las necesidades de la niñez, el Departamento de Salud, como la agencia a cargo de la etapa de desarrollo más significativa para su educación. El efecto neto es que los datos no se analizan, ni se usan, ni siquiera se revisan. Cada año se envían cifras sin desarrollar proyectos o intervenciones para atender este perfil y es necesario cambiar esta dinámica. Desde 1975 hemos perdido generaciones de estudiantes que siguen marginados de la sociedad. Hay que hacer más, mucho más. Cierro. Fernando Sabater, un muy reconocido filósofo, nos recuerda que todo el mundo se educa. Nadie se va a quedar sin ser educado. Lo importante es saber por quién. Si no educan las personas más adecuadas, la familia o la escuela, entonces educará la calle, las pandillas, los malintencionados o el mundo delictivo. Cierro la cita. Por tanto, nosotros los educadores tenemos que llegar primero para sentar la base humanística y solidaria de la educación, para asegurar que los jóvenes desarrollen al máximo su inteligencia y su creatividad y que usen esa inteligencia y creatividad para el bien de la sociedad. Nos toca entender la inteligencia y llegar temprano. Gracias. Sí, muchísimas gracias, doctora Freite, y a la licenciada Candal también. Ahora quisiéramos abrir espacio para que ustedes hagan preguntas, hagan comentarios. De primera mano me gustaría que nos dejaran saber si ustedes trabajan como maestros, maestras de educación especial. Padres, tengo padres, madres aquí. ¿Qué población tenemos aquí? Somos del Centro de Servicio del CONCE, de facilitadores de educación especial, trabajadores sociales de educación especial. Así que estamos inmersos, ¿verdad?, en todo lo que ustedes han hablado, han conversado en la tarde de hoy. Y reconocemos que cuando no hagan ninguna índice, ¿verdad?, que hay de la población de educación especial en Puerto Rico, más alto que en Estados Unidos, es por eso, debido a que nosotros estamos en continuo, ¿verdad?, en continuo monitoría y orientación. Qué bueno que ustedes están aquí, porque dentro de mi perspectiva, quisiera que las autoras también compartieran, porque ustedes están trabajando día a día para que estos servicios se den. Y tenemos dentro de, ¿verdad?, dentro de todas las áreas de necesidad, yo voy a hablar como pasada maestra que fui, conocimiento. Tenemos muchos maestros que nos dicen, es que no sé cómo trabajar con ellos, necesito, ¿verdad?, adiestramiento, necesito apoyo, porque también sucede que tenemos a veces maestros con el conocimiento, pero no tienen las manos. Se encuentran ocasiones donde tenemos personas con la preparación, con una población, estoy hablando mayormente, ¿verdad?, en escuelas privadas, con una población tan y tan grande de educación especial dentro del salón, mitad de la población puede ser, en algunos casos, que por más que tú como maestro tengas el conocimiento, no tienes los brazos. También podemos hablar de padres, madres, que piden auxilio de cómo puedo apoyar a mi hijo o a mi hija, cómo el sistema los puede apoyar, porque hay veces que se sienten muy solos. El 99% de las veces se sienten muy solos en la lucha, sentirse que son apoyados, que son comprendidos, porque es una lucha 24/7. Y comentábamos en la UPR que a veces son las madres las que quedan solas al cuidado
de los niños de la población, ¿verdad?, neurodiversa, y tienen una carga muy, muy grande. Así que por eso estoy tan agradecida que ustedes estén aquí escuchando este conversatorio, porque ustedes tienen en sus manos esa oportunidad de que los servicios lleguen. Hay un detalle que a mí me llamó mucho cuando estuve estudiando el caso de Andrew, que quiero recalcar eso para luego pasarlo con las autoras, porque no es solamente brindarle lo que, ¿verdad?, los especialistas entienden que hay que brindarle, si es en el área de nivel preescolar, unas terapias, etcétera. Es que hay que ver ese progreso, hay que marcar ese progreso. Y yo, como pasada directora escolar, decía, pero es que no se me puede quedar con lo que me demostró en octubre, en marzo, seguir con lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué más podemos hacer? ¿Verdad? Por esa sensación de no me quiero quedar con los brazos cruzados, porque está conmigo en este momento dentro del salón de clase, dentro de esta escuela, y se va a salir de aquí, va a pasar de mis manos a otro lugar. ¿Y qué va a pasar con esta población cuando sea adulta? Que esos son otros 20, ¿verdad? Que necesitamos que sean parte de la sociedad, que puedan aportar también, ¿verdad?, con su ocupación, su conocimiento. Me llamó mucho la atención el libro destacando la inteligencia. Esa comparación de que los niños de la población neurodiversa o del programa, que están dentro del programa de educación especial, no los podemos categorizar como niños que no tienen inteligencia. Eso no es así. Las doctoras lo presentan y veo que la licenciada quiere comentar y quiero que comente. Sí, por favor. Es que como trajiste el caso de Andrew, quiero enfatizar que la ley IDEA, que a veces uno mira esas cosas, ¿verdad?, como los propósitos, y como que lo mira como una cosa general, pero desde los propósitos de la ley IDEA le señala que uno de los problemas que ha tenido la implantación de la educación especial y de los programas ha sido que hemos carecido de retos, de objetivos retantes para los niños, y esa es la función de desarrollar la inteligencia. Y yo quiero destacar que, a pesar de que hemos hecho énfasis en tres categorías particulares, yo creo que todas las personas tienen un nivel de inteligencia en cualquier etapa que se encuentren. Aquellos que tienen retraso, aquellos que tienen rezago, aquellos que tienen... Lo que pasa es que tenemos que desarrollar esa inteligencia, y para eso tenemos que utilizar muy bien los instrumentos que ese niño te está dando, a través de las cosas que le gusta hacer, a través de las habilidades que tiene, porque a veces pues tiene mucho problema en matemática, como esta servidora que siempre tuvo mucho problema en matemática, pero no me callaba. Así que esa era una habilidad que tenía y teníamos que desarrollarla. Y yo, es una de las cosas que me he pasado diciendo, porque yo hablaba mucho, mi hija hablaba mucho y ahora mi nieto habla mucho. Y entonces yo les digo, y todas las maestras se quedan, y yo digo, es que eso es una habilidad, eso es una destreza. El poder hablar, el poder comunicarse, el poder tener cosas que tú crees que son importantes, a veces no lo son, pero tú quieres decirlas, ¿no? Y eso es una habilidad tan importante, y a veces nos olvidamos de esas, o le gusta dibujar, porque ese niño tiene una cosa que tiene una habilidad para el dibujo, que a los niños muchas veces les gustan los dibujos. Eso es algo que podemos utilizar de fundamento para nuestro trabajo, en desarrollar esa inteligencia, y ellos se le ilumina la cara cuando uno le habla de cosas que a ellos les encantan. Una de las cosas que también a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, en el área de
de aprender a leer, que nosotros tuvimos el otro día en una actividad de una campaña que se llama Todos a Leer, y es que a veces desarrollamos la lectura a través de cosas que son áridas, poco interesantes, inocuas para el niño, no le interesan, pero ponlo a leer sobre aventura, sobre viajes extraterrestres, sobre cosas extraordinarias, y entonces se encantan porque es algo que a lo mejor a ellos les interesa y que eso es lo que les desarrolla a ellos el interés de leer, de escribir, de poner cosas por escrito, de ideas que se le ocurren, aunque puedan ser descabelladas, pero son importantes en desarrollar eso que le llamamos la personalidad que dice nuestra Constitución. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Dentro de lo que se ha comentado, cuando yo hice mi tesis doctoral, la dejé inclinada hacia la neurociencia, tratando el conocimiento del maestro sobre lo que es el funcionamiento del cerebro en los niños con problemas específicos de aprendizaje y las técnicas y estrategias de enseñanza. Porque una de las cosas que usted mencionaba, por ejemplo, es que casi siempre se trabaja desde la necesidad y no desde la fortaleza, integrando la necesidad, ¿verdad? Y yo creo que por ahí es que vamos. Si integraran quizá a un maestro de regular, de educación especial también, cuando se le trabaja desde la preparación a nivel universitario, se le habla del funcionamiento del cerebro, porque cualquier otro especialista, si yo voy a crear un guante, primero conozco la mano y después voy a crear el guante. Pero el maestro no se le educa sobre el funcionamiento del cerebro, está en el aula un niño con un específico de aprendizaje, y yo creo que por ahí empieza, ¿verdad?, el golpe, porque quizá yo quiero ayudar y quizá yo como maestra puedo tener muchas herramientas, pero si no sé ese niño el problema específico de aprendizaje, si es una dislexia o una discalculia, ¿no?, quizás, ¿verdad?, lo ponemos bajo la misma sombrilla, porque es lo que yo conozco, que es un problema de aprendizaje, y no necesariamente es la misma técnica ni la misma estrategia que tenemos que trabajar. Yo quiero reaccionar. Me parece fantástico. Ahora sí que usted está en aguas tibias, porque ahora el próximo libro que nosotros decidamos escribir, usted va a estar invitada a uno de esos capítulos. Claro que porque sí. lo ha resumido muy bien, muy bien. Más aún, si puede compartir esa información con nosotros, su trabajo, nos encantaría. Mi correo electrónico, yo creo que está al final. Sí, bien creativa, el nombre mío, Celeste.Freit, el único punto que yo tengo en la vida. Pero si no lo puede, a mí me encantaría, yo sé que a la licenciada también, muchísimo tener esa información y nutrirnos, porque eso es lo que viene. Yo quería decir del caso de Andrew, que es Andrew V. Douglas County School District. Versus Douglas County. Douglas County, fue en el 2017 y es el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y en un momento dado, las conversaciones de los abogados con el grupo del Tribunal Supremo, ¿verdad?, que presidía en aquel momento Roberts, Roberts hizo el siguiente comentario cuando veía a los abogados de un lado y de otro. Usted, abogado del Departamento de Educación, lo que pasa es que está hablando de algún beneficio. Y usted, abogado de los niños, lo que pasa es que están hablando de algún beneficio. O sea, como quien dice, mire, aquí es el énfasis que le demos, y el énfasis tiene que ser porque es uno de los pocos casos de educación especial a ese nivel, y fue unánime. Fue unánime ese caso, es sencillo de leer, no es tan complejo como otros casos complejos que estos. Pero ese se puede leer, y una vez que uno está claro que es la situación suya, que está clara, ¿verdad?, de dónde vamos a ir, especialmente con estas condiciones, ¿verdad? Así que le felicito y estoy a la orden, y me envía eso porque nos encanta conocer. Gracias, un millón. ¿Y alguien más quiere comentar? Yo quiero hacer una pregunta. Claro, sí. Yo quiero ahora
pedirle a ustedes que nos contesten. Nosotros le hemos dado, en el libro, le hemos dado una atención al concepto de pobreza concentrada. Pobreza concentrada nos referimos a aquellas comunidades en donde usted puede vivir y tienen experiencias que no pueden ayudar al niño en el sentido de que tampoco han tenido experiencias y oportunidades. Entonces, cuando yo me desarrollo en una comunidad como esa, que yo no tengo, por ejemplo, una maestra a donde acudir, o no tengo una persona que haya tenido otras experiencias, por ejemplo, de ir a museos, de ir a conciertos, de ir a un cine, pues entonces vivo un mundo pequeño, vivo un mundo limitado. Entonces, por eso nosotros hemos hablado y hemos dado énfasis a pobreza concentrada. Yo quería preguntarles si en sus experiencias personales ustedes han notado esa, ¿verdad? Eso que cuando usted habla con el niño, usted, por ejemplo, le utiliza una palabra y él se queda como mirando porque no ha tenido nunca la experiencia de haber oído esa palabra. Generación. Sí, pero usted va a hacer la diferencia. Usted es la diferencia. Porque en la vida de... Pero yo hablaba en esa actividad que yo le estaba comentando que fuimos la semana pasada. Había una persona que trabajaba en una organización no gubernamental sin fines de lucro de Naranjito y me estaba diciendo, ay, es que es bien difícil porque los padres no se interesan, los padres tienen, como más o menos lo que ella estaba comentando, los padres tienen esas mismas dificultades, entonces es bien difícil. Entonces yo le decía, bueno, es que tenemos que enamorarlos, tenemos que atraerlos, porque a través de esas cosas, si tú tienes esa experiencia y de momento dices, wow, fíjate lo que es venir a un museo, fíjate lo que es ir a una actividad de teatro, fíjate que a veces no son tan caros, a veces no son actividades muy costosas, que yo puedo, inclusive, por ejemplo, la sinfónica, que muchas veces la gente no lo sabe, pero la sinfónica que tiene los conciertos los sábados, el jueves tiene un ensayo general que todo el mundo puede ir y eso no le cobran a uno un solo centavo. O sea, uno se encuentra con un estudiante que tiene, por ejemplo, un estudiante que, oye, fíjate, como que le gusta la música, como que se interesa en la parte musical, pues yo lo voy a invitar a que venga a ver ese recital, porque es un recital, es un concierto completo, lo único que es en forma de ensayo, pero es lo mismo, y vas completamente gratis. Cuando uno hace esas entrevistas, claro está, nosotros hemos tenido experiencias a nivel escolar y ahora estamos en el centro de servicio. Y la realidad es que es más la reactivación cultural que el problema de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, obviamente, sí sale con un problema de aprendizaje porque aprender la psicométrica, pues obviamente sale con una deficiencia. Claro. Pero cuando vas a la historia social, pues ves que este niño no ha ido ni siquiera a una playa, pues obviamente cuando en el salón me están hablando de un cuerpo de agua que yo nunca he visto, pues o sea, ¿qué voy a aportar? Si yo realmente nunca he tenido esa experiencia. Y ahí es que uno, ¿verdad? Si tú haces esa conexión, te das cuenta de que quizás no es un problema de aprendizaje, más bien que hay que ir como que llevándolo para ver, ¿verdad? Despertar ese potencial que está ahí, lo que pasa es que, pues, claro, por razones familiares o la historia que tenga ahora esa familia, pues ese estudiante se ha visto con esa limitación.
llevar los nenes, yo llevé un grupo por una propuesta a que vieran venidos de Ponce. Inclusive con esta experiencia me cuenta porque los nenes los sentaron al frente como VIP. Y yo, eso no era lo que quería, pero los nenes estaban así como mirando a todo el mundo y decían, ¿y por qué hay gente ahí? Porque hay gente vestida así. O sea, y después que yo empezó todo el mundo fascinado de cómo nosotros tenemos interpretaban de la vestimenta del toque, todo eso yo estaba muy contento. Inclusive aquí mismo hubo actividades y traje un grupo de nenas que les decía que mucha gente linda. Y es la misma gente que quizás era, pero lo veían de otra perspectiva por el lugar y demás. Se trata de hacerlo pasar por una experiencia en lo académico y lo emocional. A los padres no, que sucedió una vez, que había que llevarnos a los entregamos con eso. Y había que llevarnos a San Juan, y entonces un papá dijo que él no quería llevarnos por cuestiones políticas. Y le dijo, hay una cosa que se llama humanidad, hay una cosa que se llama, y yo fui llevando, que el Señor después me llevó una olla con arroz y se montó en la guagua. O sea, se montó en la guagua. Pero antes de llevarlos, y otra cosa, también estamos trabajando todavía como maestros, es cuestión de la generación. Todavía no estamos trabajando con los maestros de hace 30 años que están en el sistema, que no son tan abiertos a trabajar con educación especial, porque ellos son distintas situaciones dentro del salón y lo ven. Yo, en el caso mío, ¿verdad? Que tengo una situación especial con la lucha, yo me acuerdo cuando a mí me decían, pero ¿cómo tú no vas a ver mi estudio? Pero bueno. Y entonces, pues, todavía hay personas así. Porque quieren que el salón sea con su disciplina, de distintas maneras, y eso fue lo que a ellos les enseñaron en las clases en aquel tiempo. Se le hace bien difícil cuando uno tiene que pararse varias veces, cuando tiene que preguntar, cuestionar al maestro, y también no sé si ustedes la Trabajar en el piso, si trabajan en el piso. eso que te tienen zapatos. ¿Cuál es el problema que tengan en el piso? Y Poner con la estructura, ¿verdad? con relación a la comunidad, por ejemplo, yo pasé con un niño que me lo llevaba y estaba con el matrimonio hasta un niño. Desde que yo empecé a trabajar con él, porque iba mucho a la oficina, y desde que yo empecé a trabajar con él, desde ese primer niño. Terminó, pasó el año, llega el niño a la escuela porque estábamos trabajando para cambiar de escuela. Y le dije, ¿por qué está aquí? Porque se van a cumplir la crisis, se supone que este hombre lo que hicieron una evaluación y se lo tiene la niña. O sea que también, en ese capriolio, ¿verdad? Por la situación que van, son tantos bienes que nos están evaluando. Y eso es algo bien con mucha pinza, porque que tú tengas pues, seas competido, eso muchas cosas. Yo a mí eso es muy fascinante, pero como ella dice, o sea, nosotros tenemos que vernos y tenemos que ver por dónde va. Niños con déficit de atención que me han llegado aquí a Estados Unidos sin ningún problema de que los padres tengan que ir a socorrerlo. Ninguna depresión, han terminado todo. Mire, eso va. Y que mejor que ellos son jovencitos, pero que mejor que nosotros que hemos estado tanto tiempo educando. Y cuando me encuentran una persona que va a saturar, que es un profesional, o que está en el servidor público, o viene y tú sientes esa satisfacción de que le tienes la oportunidad, de que te sientes parte de eso, de que un acto de arena, de que dice la persona se para a saludar de dónde está. Eso es el maestro, ¿verdad? Esa es la recompensa que nosotros tenemos. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias por Quiero, esa quiero dirigir, solamente hacer un comentario, que hay el Instituto del Desarrollo de la Juventud está liderando con el Departamento de Educación últimamente el concepto o el proyecto 2G, Twice Generation o Double Generation, que tienen, una de las primeras escuelas que se comenzó a trabajar fue en la escuela Vimenti, que está ubicada en el residencial Ramos Antonini,
y toma tiempo, pero que quizás ustedes quieran buscar información de ese proyecto porque tiene estrategia para trabajar con la familia, trabajar con el niño de alto nivel de pobreza y han informado resultados muy positivos. Así que mantengan por ahí 2G como para buscar información. En las escuelas también tenemos conocimiento de que sí se hacen actividades para unir la comunidad, los padres y los estudiantes, pero en aquellos tiempos pues iba para el proveedor y mamá tenía como que todo este tiempo. Ahora hay muchos casos, ¿verdad?, donde no disponen de ese tiempo, aún haciendo el horario que vengan en la mañana, a las 6 de la tarde se hace una segunda reunión para impactar a ese padre que sale del trabajo, pero si sale muy cansado pues tampoco llega, y da pena, porque a veces se montan unos, ¿verdad?, unos talleres para poder, ¿verdad?, involucrar a estos papás. A veces es más bien hasta funcional, se trabaja desde trabajador social, consejería, se hacen casas abiertas, pero pues la participación a veces es casi nula. Yo les felicito, solamente quiero felicitarles. Yo quiero también mencionar, como ustedes estaban hablando, que también me parece que es importante que el personal administrativo, porque a veces como que el maestro está bien envuelto, está haciendo su trabajo, pero todavía yo percibo que hay como una diferencia entre el maestro regular, el maestro de educación especial, la directora allá, y entonces esa integración es bien importante, porque el niño percibe también la aceptación. O sea, si la directora se interesa, si todo el personal de esa escuela está interesado, y esa es una de las maravillas que uno ve, por ejemplo, en las escuelas pequeñas, que conocen al niño. Ay, María, llegaste temprano, tienes que llegar temprano para que no te pierdas la avena. O sea, esas cosas que hacen que las escuelas sean comunidad para ellos. Y a veces yo veo que como que no hay esa integración. Vamos a decir, son parte de la institución, pero como que eso es aparte. Y no, porque eso se lo tiene que llevar a la maestra de educación especial. Pero es que todos deben también conocer qué es lo que están atendiendo. Es un alumno también lo que están atendiendo. ¿Y algún otro comentario? Tienen un libro que yo me atrevo a decir que debería ser un libro de texto para todos los estudiantes de educación. Miren lo que dije, de educación. No solamente los estudiantes de educación especial, ¿verdad?, o diferenciada. De todo lo que estén en formación para ser maestros deberían de conocer este libro. Está muy bien documentado, sustentado. Ustedes pueden utilizarlo, cualquier argumentación que tengan, ¿verdad?, porque todo está sumamente bien citado. Así que espero que lo devoren, que se lo disfruten, también el aprendizaje que van a obtener. Y nuevamente gracias a la doctora Frente, a la licenciada Regina Candal. Muchas gracias. Gracias un millón a ustedes por permitir a la Fundación compartir esta información de tan vital importancia para nuestra niñez y nuestros adolescentes. Muchas gracias.